Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y quiero presentar a mis compañeros en esta sección. Patricia Venegas, muy buenos días. Rodrigo Álvarez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Y presentar de inmediato a quien ya habíamos anunciado, el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Bernardo, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Les parece si comenzamos conversando sobre lo que tiene que ver con la jornada laboral? Porque usted ha sido muy crítico respecto a cómo se ha dado el debate sobre este tema. Ha dicho que es una discusión monotemática, rígida, que lo relevante acá no son las 40, 41, 45 horas, pero parece ser que para los trabajadores en Chile sí es importante el tema de la cantidad de horas, por lo menos si le hacemos caso a las encuestas. Por eso me gustaría saber cuál es la propuesta en ese sentido de parte de los empresarios. ¿Cómo hacerse cargo de esta demanda que tienen parte importante de los trabajadores en Chile respecto a pasar menos horas en el trabajo? Yo creo que los trabajadores en Chile tienen la demanda de que el trabajo sea de buena calidad. Y esa mejor calidad, que implica en el fondo pasarlo bien, que realizarse, sentirse comprometido con la empresa, no necesariamente pasa por una reducción de jornada. Así que yo creo que eso cuando los trabajadores dicen en el fondo que apoyan una reducción de jornada, yo creo que están expresando una cosa un poquito más sutil, de decir en el fondo, mire, es importante la calidad del trabajo, el fondo que nos sintamos realizados. Y hay una encuesta, por ejemplo, que hizo la Fundación Chile, que básicamente dice que si bien los trabajadores están satisfechos con su trabajo, de hecho las encuestas en general dicen, cuando le preguntan ¿usted está contento en su trabajo?, la respuesta es sí. Sin embargo, cuando se hace una pregunta más exigente, si usted está comprometido, realizado, adherido al trabajo, la respuesta es baja. Un 18% se manifestó que estaba realmente realizado, comprometido con su trabajo. O sea, están satisfechos, pero no en el fondo ese vínculo que es necesario en el fondo para la persona se realice y al realizarse en el fondo sea mucho más productiva. O sea, eso es lo que expresan los trabajadores. ¿No cree que los trabajadores quieren estar menos horas con eso que están manifestando. Sí. No empatizo con una mala política pública que es imponer por ley una extensión máxima de jornada. Pero sí empatizo con lo que expresan los trabajadores al decir, mire, yo apoyo una reducción de jornada. No creo que estén diciendo quiero trabajar menos, sino que están diciendo quiero trabajar mejor. Ahora, Bernardo, la discusión se entrampó por algún minuto. ¿Hizo bien el gobierno en frenar la discusión de la jornada de su proyecto y centrarlo ahora en pensiones, por ejemplo? Mira, yo creo que es una discusión compleja, por eso cuando yo he dicho en el fondo que es reduccionista, que todo el tema sea 40, 41, 45, en circunstancias que lo que debiera ser es, ¿no es cierto?, cómo organizamos el trabajo en plena revolución industrial, en pleno cambio tecnológico. Y ese es un desafío complejo, no es reduccionista, no puede en el fondo limitarse a un guarismo, digamos, 40, 41, 45. Y eso creo que es relevante y también creo que los trabajadores esperan de la política una respuesta más sofisticada, más compleja. Pero el apoyo, el proyecto de la diputada Camila Vallejo tuvo un apoyo transversal y la opinión pública por sobre todo. Bajo esa mirada, Bernardo, ¿ganó la diputada comunista en esto, en imponer ese tema, en que se discutiera el tema? Yo creo que perdió el debate, claramente. Perdió el debate, perdió Chile, perdió en el fondo los trabajadores de Chile. Porque no se merecen una respuesta simplista como esa. ¿Cómo evalúa la reacción del gobierno entonces en ese sentido? Bueno, mira, el gobierno, su primera iniciativa fue un proyecto de ley que ingresó hace algunos meses. Ese proyecto de ley básicamente tiene como eje la flexibilidad. Yo creo que hay tres principios fundamentales que tú preguntabas por la propuesta de SOFOFA, digamos. Se inspiran tres principios. Primero, libertad, para que haya mayores espacios de conversación entre empresas y trabajadores para pactar muchas cosas. Segundo, flexibilidad. Yo creo que la flexibilidad es el punto de encuentro entre la calidad de vida y las preferencias de las personas y por otro lado la productividad y competitividad de las empresas. Y tercero, equilibrio. Tiene que haber en el fondo, y hay que entrar en esa materia. Cómo esa conversación libre, ¿no es cierto?, entre una persona individual y la empresa es más simétrica y es más equilibrada. Ese es el punto. Entremos al punto de la simetría, porque la oposición en parte dice, a ver, ¿cómo va a negociar un empleado que gana 500.000 pesos, 600.000 pesos, que tiene menos preparación, menos educación, versus un dueño de una empresa, un gerente, estamos hablando de temas reales, ¿no es cierto?, tiene capacidad de simetría de decir, a ver, no, trabajemos 42, no, 41 y medio, ya, tú trabajas los miércoles, ya, tú entrégame los viernes, en fin, ¿se puede en la realidad? Bueno, yo soy optimista de que sí se puede. Ahora, pero hay que garantizarlo y que dejarlo libre. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Así como dije, eran tres principios, creo que hay tres tendencias que hay que mirar de frente. De repente las evadimos. Primero, la cuarta revolución industrial, que hay cambios tecnológicos que implican en el fondo que hay diversos modelos productivos, diversas modelos de organizar el trabajo. Segundo, en una sociedad moderna son muy diversas las preferencias de las personas y los requerimientos familiares de las personas. Por supuesto. Y tercero, son muy diversos, los modelos productivos y las formas de organizar el trabajo. Entonces, esas tres tendencias hay que mirarlas de frente, en el fondo. Y lo que no se puede hacer es que postular que el equilibrio solamente se logra a través de los dos mecanismos tradicionales que siempre se han discutido. Primero, establecer las cosas por ley. Por ejemplo, una extensión máxima de jornada, en el fondo impuesta por ley, sin sopesar la diversidad de realidades.
Segundo, que solamente sea el sindicato la contraparte para poder en el fondo lograr ese equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué decimos lo segundo? Porque hay que reconocer otra realidad inobjetable. El 80% de los chilenos no están sindicalizados y cada vez más los jóvenes que se integran en el mercado del trabajo no están sindicalizándose. Por lo tanto, postular que solamente el sindicato es la parte calificada para producir ese equilibrio. Bernardo, ¿cómo podríamos garantizar mayor simetría para que la gente confíe en que la libertad va a generar buenos resultados? Nosotros hemos propuesto lo siguiente, mira. Básicamente, ¿qué es lo que uno quiere? Que frente a una libre elección de la persona trabajadora de optar por una jornada diversa, la empresa le dé una respuesta discrecional negativa. Entonces, ¿por qué no en el fondo, en esas conversaciones individuales? Primero, en el fondo, liberar completamente todo tipo de pactos de flexibilidad cuando esa conversa es con el sindicato. Primer punto. Ahora, en el caso, para el 80% de las personas que no están sindicalizadas, ¿cómo lo hacemos? Primero, en el fondo, que la empresa tenga que poner en la mesa alternativas, ¿no es cierto?, de jornada, alternativas de polifuncionalidad, alternativas de movilidad laboral que dice relación con la indemnización por año de servicio y que básicamente las ponga en forma transparente, que exprese en el fondo de forma explícita cuáles son las restricciones preconocidas. Claro, preconocidas y que respete el derecho de la persona trabajadora a elegir una de ellas. Y en caso de que no se logre un acuerdo, exista un caso base, por así decirlo, por default, que sea la jornada existente. O sea, nunca se le puede quitar al trabajador lo que hoy día tiene. Entonces, yo creo que ese es un proceso que puede equilibrar la conversación, digamos. Entonces, yo creo que hay que entrar en esas materias más que limitarnos y quedarnos en la conversación de este número 40, mágico, 40, 41, 45, digamos. Sí. Bernardo, a propósito de lo mismo, y yo le decía, bueno, se frena un poco por parte del gobierno la discusión de este tema y se quiere ir a pensiones, pero Manuel Melero, el presidente de la CNC, a propósito de los dos temas, de la discusión que se está dando en la jornada laboral y lo que viene de pensiones, dice, no era posible que a los empresarios se les meta la mano al bolsillo con mucha facilidad y todo se le carga a los empresarios. ¿Esa es una opinión que usted comparte, una frase que usted comparte? Mira, hay dos elementos de contexto de jornada laboral y pensiones. Correcto, hay que poner los dos temas porque efectivamente hay una serie de políticas públicas que están siendo básicamente, el costo está siendo asumido por la empresa. La reforma de pensiones, la sala cuna universal, y ahora, ¿no es cierto?, si es que se llegara a una imposición por ley de un máximo de extensión de jornada, bueno, también. Entonces, yo empatizo con ese argumento. Ahora, hay que diferenciar. Sala cuna y pensiones, por supuesto que hay un costo de corto plazo, pero hay un beneficio de largo plazo. Por lo tanto, yo creo que el neto es positivo. Yo creo que no hay nadie que sostenga de ningún sector político, de ningún sector técnico y de ningún sector especial que es importante que aumente el aporte a las cuentas individuales de los trabajadores y que ese aumento lo pongan las empresas. Ahora, ¿por qué digo que va a haber un valor de largo plazo? Porque finalmente se mejoran las pensiones y eso en el fondo resuelve un problema, una tensión social que es muy relevante y por lo tanto en el fondo finalmente el país como un todo mejora, la confianza aumenta y por lo tanto finalmente ese impuesto que es la desconfianza en Chile va a compensar con creces, ¿no es cierto?, el eventual costo de corto plazo. Lo mismo ocurre con la sala cuna universal. Hay un pendiente, ¿no es cierto?, que es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que se resuelve por esa vía. Ahora, si el costo lo está asumiendo la empresa transitoriamente, estoy seguro que se va a compensar con creces en el largo plazo. Ahora, en este caso particular de imponer por ley una extensión máxima, no hay nada, sería magia suponer en el fondo que hay elementos que no conocemos que vayan a compensar ese mayor costo. Por lo tanto, y cuando pensamos en los costos hay que pensar no solamente en la persona trabajadora, tienes que pensar en la persona que tuvo que forzadamente optar por un trabajo informal y precario, por esa persona que no está en el mercado laboral. No resuelve buenas ya primeras, y ¿crees tú que ese es un análisis simplista? El que en menos horas va a ser más productivo el trabajador porque va a tener mejor calidad de vida. El otro día Óscar Landerreche en un panel que estuvimos con la Bárbara Figueroa, que yo también participé, dijo, eso es magia. Las justificaciones que se han dado, que mágicamente, solamente por trabajar menos, va a aumentar la productividad, eso es magia. Y eso es claro en el fondo. ¿Por qué? Porque, insisto, la persona, ¿cuál es el desafío? Y aquí no solamente tenemos que recurrir a estudios económicos, también tenemos que analizar, recurrir a estudios sociológicos y psicológicos. Escuché el otro día al psiquiatra Ricardo Caponi. Hacía referencia a este estudio que dije recién de la Fundación Chile, que las personas no estaban 100% comprometidas y adheridas al trabajo. Y eso implicaba en el fondo que estamos perdiendo productividad y talento. Entonces decía, mira, aquí, ¿por qué las personas en el fondo se expresan tan favorablemente hacia una reducción de jornada? Él decía porque hay una connotación negativa del trabajo, en circunstancias que el trabajo debiera ser un espacio de realización, muchos lo ven como una carga. ¿Y eso entonces él decía, aquí no es solamente responsabilidad de los políticos. Que a lo mejor pueden hacer los mismos empleadores a raíz de eso. Por supuesto, eso decía Caponi, mira, aquí hay doble responsabilidad. Los políticos en el fondo que dan respuestas cortoplacistas y populistas, ¿no es cierto?, un desafío complejo. Y por otro lado tenemos que reflexionar como mundo empresarial por qué tenemos una brecha, por así decirlo, de compromiso, de adhesión, de engagement, que es el concepto en inglés, con la empresa, digamos. Y por qué en el fondo las personas se expresan tan masivamente en favor de una reducción de jornada. Yo creo que están expresando, mire, ¿por qué no nos sentamos a conversar cómo mejorar la calidad del trabajo?
Y calidad de trabajo no es sinónimo de reducción de jornada. Yo confío que los chilenos, en el fondo, si es que se sienten realizados en el trabajo, incluso están dispuestos a trabajar más. Si ustedes, nuevamente, volviendo a las diversidades de personas, ¿por qué es poco sensato establecer por ley un máximo? Porque, por ejemplo, la persona, el joven que está saliendo de la universidad, quizás quiere trabajar más de 45 horas. Obviamente respetando el descanso, el almuerzo, etcétera, etcétera. Bernardo, y quizás, ¿no es cierto?, el adulto mayor que quiere extender su día laboral, bueno, quiere trabajar, pero quiere trabajar menos. Ambas cosas completamente legítimas y comprensibles. En ambos casos estamos perdiendo talento. En ese punto, porque me parece interesante el análisis que hace respecto a por qué se produce esa distancia del trabajador con su empleo. ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, yo creo que, Caponi decía en el fondo que hay un desafío cultural, que básicamente, la persona en el fondo construye felicidad en sus relaciones íntimas, con su familia, con sus amigos, con sus cercanos, así como también en el trabajo. Y en ambos casos, decía Caponi, no estamos dando el ancho. Y es una reflexión necesaria. Por eso yo en una entrevista decía en algún momento, yo empatizo con lo que se expresa detrás, ¿no es cierto?, de la preferencia por reducir jornada. Hay una crítica al modelo económico en que por qué me siento bien en mi familia, con mis amigos, y en el trabajo me siento que es tensionante, que es una carga al final. Tiene que ver con que este sistema a veces utiliza al ser humano como un factor de producción y no como un ser humano entendido en su... No, yo no creo que sea un problema del modelo. Yo creo que haya que no cambiar necesariamente, pero corregir. Estos son manifestaciones de que no necesariamente universales. Insisto, las personas siguen manifestando que están satisfechas con su trabajo, incluso están satisfechas con el banco, con su ISAPRE, con su universidad, con su lugar de trabajo. Por lo tanto, ahora, no podemos quedarnos con eso, con la satisfacción. Tenemos que, en el fondo, realmente procurar que la persona esté comprometida, realizada, porque eso finalmente redunda en más productividad. Y la mejor manera para que eso se produzca es darle confianza a las dos partes que son las relevantes en esta conversación, que es la empresa y la persona trabajadora, para que puedan pactar libremente. Insisto, varias cosas. Nuevamente, volviendo a la propuesta nuestra. Yo creo que hay que meter, cosa que no está hoy día, el tema de la polifuncionalidad. O sea, es un hecho objetivo que un cajero de un supermercado, y hay que ser franco con las personas, va a ser automatizado. Entonces, esa persona tiene que migrar a ser un trabajador polifuncional. Sí, entonces, ¿por qué no incorporamos la polifuncionalidad que está muy restringida en la ley? Sí, solo antes de avanzar en otro punto, en línea con lo que decía Matías sobre el tema de modelo, y usted mencionaba a Óscar Landerreche, precisamente él, dentro de los diagnósticos que hace, dice que aquí hay una cultura extractivista, donde dice que es rentista en la élite chilena, que es muy antigua, que tiene que ver con la desigualdad en Chile, que es tal el nivel de desigualdad que los dueños del capital no sienten necesidad alguna de competir, de innovar, porque saben que tienen las condiciones para ser ricos, para ser dominantes. No, yo no comparto ese diagnóstico para nada. Digamos. Yo creo que las empresas chilenas en el fondo han demostrado con creces, ¿no es cierto?, cómo salen al mundo y son competitivas, y eso implica en el fondo que las personas que trabajan ahí están realizadas y comprometidas. Ahora, por supuesto que tenemos brechas, ¿sí? En el fondo no porque yo diga en el fondo que tenemos que subir el nivel de compromiso, generar más espacios de diálogo en la empresa. Por ejemplo, el trabajador está inquieto, se siente una incertidumbre cuando se le habla de automatización. Desde el mundo empresarial, por supuesto que vemos con nitidez las oportunidades que abre la automatización. Pero probablemente hay que ponerse los zapatos de aquella persona que siente incertidumbre con la automatización. Entonces, yo creo que, por ejemplo, tenemos que ser mucho más, generar mucho más espacios de conversación más allá de aquella conversación que se produce en la negociación colectiva o cuando se pactan en el fondo condiciones contractuales. En el fondo, y hablar de los temores, de la incertidumbre, volviendo a la polifuncionalidad. La polifuncionalidad es la mejor manera, en el fondo, de que la automatización no implique una pérdida de empleo, porque en el fondo el desafío es que ese cajero, que va a ser automatizado, se transforme en un trabajador polifuncional que pueda en el fondo mantener su trabajo, básicamente. A propósito de empleo, Bernardo, ayer en una entrevista en el diario Mercurio, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rieselberghe, decía que el país está mejor, pero la mayoría de la gente no lo está percibiendo. Y apuntaba al tema del empleo diciendo que el tema del empleo es que se han creado muchos empleos en este gobierno, pero son absorbidos por inmigrantes. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, bienvenidos los migrantes, porque realmente lo que requiere Chile, lo requiere la sociedad chilena, la economía chilena y la empresa chilena, son más talentos, más diversidad de talentos, y por lo tanto migrantes, insisto, el joven que quiere trabajar y estudiar, pero el adulto mayor que quiere... Así como lo plantea ella, que se están llevando los puestos de trabajo. No, yo no veo esto como una torta estática finalmente que se tiene que repartir. Finalmente los inmigrantes también generan en el fondo una ampliación de las fronteras de la economía, y por lo tanto en el fondo se genera un cierto crecimiento, enriquece la economía, la vuelve más dinámica. Pero insisto, creo que, y eso volvamos al punto original, hay diversas realidades: el migrante, el joven que quiere trabajar y estudiar, el adulto mayor que quiere extender su vida laboral, la mujer que quiere trabajar y cuidar a sus hijos, el que hoy día está en un empleo informal y precario. O sea, cuando hablamos así, en forma tan simplista, de simplemente reducir la jornada sabiendo, hay que poner ciertas realidades en el fondo en forma franca. Una reducción de jornada, por supuesto, que implica un aumento del costo laboral, lo ha dicho Andrea Repeto, lo ha dicho Rodrigo Valdés, no lo digo yo. Y eso en el fondo genera una mayor dificultad
para aquellas personas que están fuera del mercado laboral para integrarse. Y eso no se dice. Entonces la discusión política, volviendo un poco, yo escuchaba con mucha atención el panel que se decía en el fondo, cuidemos la democracia, cuidemos la cancha de lo público. Y me sorprende lo siguiente, en el fondo quizás me estoy desviando de tema, pero se mencionaron dos cosas. Uno, la generalización, cuando se criticaba la expresión de la ministra vocera de gobierno hacia el Partido Socialista. Me parece, ¿cuántas veces escuchamos desde la política generalizaciones a partir de un hecho puntual de una empresa? Diciendo los empresarios son abusadores, los chupasangre, etcétera. Entonces, la incoherencia que escuché ahí diciendo, en el fondo, reprochando la generalización, cuando son desde el mundo político los principales generalizadores, cuando se habla, ¿no es cierto?, de casos de malas prácticas que puede ser en una empresa privada, en una institución pública, en la Iglesia Católica, en fin, ¿qué es lo que debe escrutar la política y el ciudadano, en el fondo, frente a una mala práctica? Si la institución afectada actuó con transparencia y con decisión, si hizo cambios en su cultura y gobierno corporativo, y si está apoyando, en el fondo, con total, en el fondo, fuerza, los procesos judiciales que correspondan. No podemos pararnos en un pedestal a generalizar y apuntar con el dedo, y me parece muy bien, digamos, que se critique lo que dijo la ministra vocera, porque finalmente es lo mismo que se ha hecho de la política cuando se generaliza respecto al mundo empresarial. ¿Le pareció mal lo que dijo la vocera? Yo no me comparto las generalizaciones en general. ¿Y el tono le pareció muy agresivo? Bueno, los tonos finalmente cada uno tiene su estilo, digamos, pero finalmente... ¿Pero ese estilo le gustó? ¿Le parece Ahora, que yo creo que hay una cierta hipocresía, en el fondo, en reprochar lo que dijo la vocera. ¿Pero le gustó ese tono? ¿Le parece que colabora el tono? No, a mí no me gusta ni el tono ni el fondo de la expresión de la vocera, porque cualquier cosa que sea generalizar, ahora que el Partido Socialista se haga cargo de un caso tan grave como un vínculo con el narcotráfico, por supuesto que es relevante, y claramente los mismos militantes del Partido Socialista, relevantes sectores del Partido Socialista, han dicho que no ha sido suficientemente proactivo en eso. De hecho, se han querellado. Entonces la calidad de la política es muy relevante, cuando también se hablaba de cuidar la democracia y las instituciones. Fíjense ustedes, en el fondo, volviendo al debate laboral, ¿cómo es posible, en el fondo, que nadie hoy día sopese el fondo, los preceptos constitucionales, digamos? Esto de que finalmente las admisibilidades se acogen sin ninguna, en el fondo, análisis de lo que se puede hacer de acuerdo a la Constitución. ¿Y ese debate político que se dio respecto a ese punto, Bernardo, cómo lo califica usted? ¿Estuvo al nivel? Bueno, muy debajo. El punto es que, por ejemplo, en el caso puntual de la extensión de jornada, entiendo que hace algunos años esa misma reducción de jornada fue inadmisible, fue declarada inadmisible por la mesa de la Cámara de Diputados, que en ese entonces presidía el diputado Osvaldo Andrade. Y hoy día, en el fondo, no levantan el punto. ¿Y por qué es inadmisible? No es por un capricho constitucional, es porque, en el fondo, si tú cambias los elementos fundantes para determinar los salarios del sector público, por supuesto que debe ser iniciativa exclusiva del presidente de la República, del gobierno de turno. Entonces, las admisibilidades, las urgencias de las comisiones, me parece, en el fondo, que ese debate que vimos antes refleja una cierta hipocresía respecto de cómo se están, en el fondo, manipulando las acusaciones constitucionales, las admisibilidades y las urgencias de las comisiones. Hoy día en una entrevista al diario La Tercera, el presidente de la República, Bernardo, se mostraba un poco optimista respecto a la cifra de crecimiento para el segundo semestre del año. ¿Usted va en esa línea? Mira, yo no estoy optimista respecto de lo que estamos haciendo en Chile para mejorar nuestra capacidad de crecimiento potencial, que es mucho más relevante que la cifra coyuntural del segundo semestre. ¿Y por qué no estoy optimista? Porque creo que es fundamental, en el fondo, insisto, un desafío complejo que la política le cuesta poner en la mesa, porque tiene, en el fondo, un ciclo electoral corto, que son modernizar nuestras instituciones, mejorar la cancha de lo público, mejorar las reglas del juego. Lo decía Paul Romer, que es el Premio Nobel de Economía que estuvo en Chile hace poco. Dijo, mire, hacía una analogía con la marina. En el fondo, lo más importante que se le inculca a un marino es cuidar el barco. Y decía, cuando uno ve la política, en todas partes del mundo, no solamente en Chile, no hay nadie preocupado de cuidar el barco. Hablaba del barco como la nación, como sus instituciones y sus reglas del juego. Entonces, yo creo que el principal desafío que tiene la política hoy día, y que es muy relevante en el fondo para esa pregunta que tú me hacías de cómo subir nuestro crecimiento potencial de largo plazo, es básicamente, hay un dilema entre las respuestas cortoplacistas, el populismo y la respuesta institucional procesadora de la complejidad. ¿Usted coincide con el presidente Sebastián Piñera lo que plantea hoy día en esa entrevista de que esta es una economía sana, pero en tiempos difíciles? Yo creo que los tiempos son difíciles, es innegable. ¿Es una economía Yo creo que sana? la economía está sana en el sentido macroeconómico, no tenemos la situación de países como Argentina, como Brasil, en fin, y tantos otros países que están en el fondo sufriendo por exceso de deuda, por exceso de gasto fiscal, por lo tanto la sanidad la comparto. También comparto en el fondo que el contexto global es malo. Pero claramente en el fondo las condiciones estructurantes y habilitantes para poder en el fondo subir nuestro umbral de crecimiento potencial tienen que ser abordadas y no lo estamos haciendo. ¿No lo resuelve la reforma tributaria? La reforma tributaria es positiva, yo creo que se da una señal política relevante en el fondo que se puede construir acuerdo en torno a una reforma compleja. Le falta un segundo camino en el fondo legislativo en el Senado, por lo tanto hay que esperar ese debate. Obviamente creemos que debería ser mucho más profunda la reforma tributaria para incentivar realmente la inversión, manteniendo la recaudación,
Pero bueno, yo creo que también es relevante decir que no se puede extender eternamente la discusión porque eso genera mucha incertidumbre y finalmente inhibe ciertas decisiones de inversión. Pero por supuesto que es relevante. Pero más relevante, insisto, es el concepto del barco, de la nación, de nuestras instituciones. Por eso lamento que frente a la agenda de modernizaciones institucionales del presidente Piñera, desde su mismo sector político le hayan propuesto en el fondo postergar esa agenda, digamos. Andrés Velasco, en una entrevista esta semana en Radio Pauta, dijo: el que te diga que con la reforma tributaria todo va a cambiar, se fumó algo. Dice, el partido del crecimiento no se juega en la cancha de los impuestos. Da la impresión de que toda la energía se pone en una reforma tributaria que no está consensuada y que la cancha es mucho más amplia y hay muchos otros elementos para poder crecer, que es el desafío de largo plazo. ¿Por qué la política o por qué a veces el debate se centra en cosas que los expertos te dicen, ahí no se juega ese partido? Y lo dice Rodrigo Valdés también. No, obviamente la reforma tributaria es relevante, porque en el fondo había que hacer correcciones respecto de la previa, creemos nosotros, y esa en alguna medida están hechas, ¿no es cierto?, en esa reforma. Y también había que reincorporar incentivo a la inversión que la anterior había retirado. Por lo tanto, no se puede decir que se neutre respecto al desafío de reactivar el crecimiento. Ahora, vuelvo a decir... Pero no lo va a cambiar todo. ¿Está de acuerdo con Velasco? Yo creo que, insisto, mientras no mejoremos la cancha de lo público, mientras no mejoremos nuestras instituciones, por ejemplo, la institución tan relevante para la inversión, está un poquito postergada esa discusión, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el principal filtro por donde pasa la inversión en Chile. Claro, no es muy sexy, es bastante técnica la discusión, pero ese es precisamente el desafío, ¿no es cierto?, del proceso político. Por eso es tan relevante que seamos muchos otros los actores que nos activamos en el perímetro del proceso político. El proceso político en sí mismo está experimentando una mayor dificultad de poner temas estructurales en la mesa y de mantener activa la discusión respecto de temas estructurales. Con mucha velocidad, los respectivos sectores políticos le dicen, en este caso a su gobierno, ¿sabe qué? No metamos el tema institucional porque es medio complejo. Ahora, y tenemos elecciones municipales, ¿no es cierto? Así como se ha dado el debate, Bernardo, da la impresión que para reactivar la inversión, que es lo que se busca justamente con esta reforma tributaria, era mejor bajar el impuesto a las empresas, ¿no? Yo creo que contrastándolo con la integración, son dos cosas relevantes. ¿Por qué? La integración básicamente lo que hace es equiparar la cancha del camino que sigue un emprendedor respecto del camino que sigue una persona que opta legítimamente por el empleo. La persona que optaba por este segundo camino, supongamos que una persona que entró a una empresa y ascendió, bueno, finalmente terminaba pagando 9,5 puntos menos de impuesto que la persona que optó por el camino del emprendimiento, que es más riesgoso y más difícil. Por lo tanto, estábamos desincentivando el camino del emprendimiento. Por lo tanto, cuando se dice, mire, ¿es importante rebajar el impuesto de primera categoría de empresas? Sí, y lo hemos dicho nosotros desde el principio, y lamentamos que el gobierno no lo haya puesto en su reforma que ingresó al Parlamento hace un año. Y lo ha dicho hoy día el senador Lagos Weber, Rodrigo Valdés, digamos, incorporemos esa discusión. Pero ¿por qué tiene que ser retirando la integración, que también es muy relevante? Yo propongo lo siguiente: discutamos rebaja de impuesto de primera categoría en el Senado, a cambio del... Impuesto de primera categoría es a las empresas, para que se entienda. Claro. El 27% que ha subido de un 17 a un 27% en Chile, en circunstancias que en el resto de los países ha seguido exactamente el sentido contrario. Entonces, discutamos ese tema y para no afectar la recaudación, revisemos cada una de las exenciones tributarias que existen hoy día en Chile. Renta presunta, exenciones de algunos servicios profesionales que no tienen IVA. En fin, y vamos viendo en el fondo y vamos transformando incentivos a la inversión de algunos sectores en incentivos a la inversión de todos los sectores a través de una rebaja en impuestos. A propósito de inversiones, ¿cómo recibió el fallo de que rechaza la astronauta en invierno? Bueno, yo creo que da cuenta de la urgencia de modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental en todos sus componentes, incluido en el componente del Tribunal Ambiental. ¿Pero ese tipo de cosas frena la inversión? Yo creo que una mala señal. ¿Por qué modernizar el Tribunal Ambiental no es lo que finalmente separa el tema político de las decisiones ambientales? Es que hay un proceso técnico, ¿no es cierto?, que fue favorable al proyecto. O sea, todos los servicios públicos observaron favorablemente el proyecto, esta modificación de cómo se iba a explotar la mina de carbón. Y llega al Tribunal Ambiental y creo que el Tribunal Ambiental no tiene suficiente deferencia técnica al proceso previo. Entonces, el Tribunal Ambiental tiene que básicamente sopesar, yo no soy abogado, quizás estoy diciendo una cosa incorrecta, pero lo que me parece a mí es que el Tribunal Ambiental tiene que sopesar argumentos más jurídicos, en fin, o bien contraindicaciones de una cierta operación, pero tiene que ser deferente respecto al proceso previo, en el fondo. Creo que eso no ocurre. Una mala señal cuando un país que está buscando descarbonizar empezó en ese proceso. Y ahora, ahí también, mira, la contradictorio, el tema de la COP25, ¿no? La descarbonización. Aquí algunos en el fondo tratan de tergiversar los argumentos. Piensa tú, en el fondo, todos los países del mundo están en un cierto plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y dentro de ese plan implica un proceso de descarbonización. Chile planteó un acuerdo voluntario entre las empresas y el gobierno para cerrar las centrales a carbón gradualmente hasta el año 2040. Hasta el año 2040 Chile va a seguir, así como todos los países del mundo, Alemania, Estados Unidos, los países más verdes del planeta, van a seguir generando a carbón. Entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Cómo es posible que tengamos una mina de carbón operando
con la COP25 y con este desafío climático. Bueno, les digo lo siguiente, si es que se cierra mina invierno, se va a tener que importar el carbón de Australia y eso implica más emisiones de gases de efecto invernadero porque hay que incluir las que producen el transporte marítimo. Entonces, los mismos ambientalistas que dicen que es aberrante que cerrar la mina de carbón mina invierno, lo que están diciendo en el fondo es aumentemos la emisión de gases de efecto invernadero, porque ese carbón va a venir de otro lado. Porque no se va a dejar de producir porque se cierra esa mina con carbón. Exacto. Eso es lo que está diciendo. Bernardo Larraín, presidente de la SOFUFA, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la conversación. Este domingo. Rodrigo, Pati, muchísimas gracias también. Vamos a dar una vuelta por el mundo, las noticias que han sucedido en otras partes más lejos de Chile y volvemos al panel nosotros.